tenían todos los dones. Esa gente levantaba paralíticos, levantaba muertos, sanaba enfermos, hablaban en lengua, las interpretaban, sí, hacían toda una cantidad de milagros. Tenían discernimiento, tenían ciencia, tenían sabiduría, tenían una cantidad de cualidades espirituales hermosas. Tenían profecía, lengua, conocimiento, milagros, manifestaciones espirituales. Sin embargo, también habían divisiones, pleitos y contiendas, orgullo espiritual. ¿Usted sabe cuál es el orgullo espiritual? El orgullo espiritual es peligroso porque se da dentro de la iglesia, no se da afuera, se da dentro de la iglesia. Se da dentro del servidor que no aprende a manejar el piso. Es decir, que cuando se le da un poquito de cargo o lo suben un poquito, pierde el piso. Se le sube el humo a la cabeza, se le sube el cargo a la cabeza. ¿Y sabe qué he visto a veces? A veces se está orando aquí y hay unos que pasa que es que sentados, sentadas, o mirando para allá, o mirando para acá, o agarrando el teléfono. Y la Biblia habla de amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente. El enfoque debe estar aquí. Y en el trabajo resulta que el trabajo si nos esforzamos, es decir, al trabajo si le metemos las fuerzas, le metemos las ganas, ¿será porque nos pagan? Si yo tuviera, le pagaba a la gente para que viniera a culto, y de seguro si le damos 500 pesos a cada uno teníamos todo lleno. De seguro que sí. Porque Dios todavía necesita trabajar mucho en nosotros. Créame que sí. Si a usted le dicen, un ejemplo, un compañero, alguien que trabaja en la empresa, le dice, venga, hágame un reemplazo. ¿Sabe qué? Se lo pago doble, le voy a dar 800 pesos y me cubre las 12 horas. ¡Ja! Sí, claro. Pero a veces para la iglesia venimos, sí voy, como el chavo, no voy, sí voy, no voy. Y muchos por ahí hacen pereza. O sea, bajan una pata, que vaya y se bañe. No, eso mete una. Pasan 5, 20 minutos y usted no se ha bañado. No, por ahí haciendo pereza, morronga, decimos en Colombia, haciendo pereza. Claro, pues como no le pagan. Hermano, créame que si todos estos principios nosotros los mejoramos, vamos a ver muchas bendiciones de Dios en nuestra vida. Porque es fácil decir, pongo a Dios de primero en todas las cosas. Eso es fácil decirlo, pero hacerlo, ¿cómo estamos en los hechos? Trabaja 6 días una persona, un ejemplo. Imagínese, madruga a las 7 de la mañana, de 8 a 6 de la tarde, y suda y se esfuerza. Alguien decía por ahí, ¿qué pasa si usted llega tarde a la cita médica? 1, o la pierde, o 2, lo ponen a esperar. ¿Qué pasa si usted compra un boleto de avión y llega tarde? Pierde el vuelo. Y a la iglesia, y tenemos las cosas invertidas, descontroladas. Pero estamos esperando a Dios lo mejor, ¿cierto? Las bendiciones. Mire, yo he aprendido que hay cosas por las que ni siquiera uno necesita orar, hermano. Dios se agrada de nuestro comportamiento y nos abre y nos bendice a manos llenas. Las bendiciones dice que vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Desde la alacena, la artesa de amasar, la cría de tus vacas, es decir, todo lo que tiene que ver con bendiciones económicas, Dios los hace. Hay que perfeccionar eso, hermano, que le quede muy presente esto en su vida. Cuando una persona entonces ama de verdad a Dios, aprende a vivir en obediencia. Por eso la relación primero es con Dios. Su corazón ha sido transformado, desarrolla humildad, paciencia, misericordia, permite que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos, sus emociones. La relación vertical con Dios influye entonces en la relación horizontal con las personas. Si mi relación con Dios es buena, hay casi una garantía que las relaciones con los demás puede ser muy buena también.
Nadie puede amar correctamente al prójimo si primero no experimenta el amor de Dios en su vida. Un esposo amará mejor a su familia si ama a Dios. ¿Cierto que sí? Un padre amará mejor a sus hijos si ha experimentado el amor de Dios en su vida. ¿Sí? Un líder tratará correctamente a las personas si teme y honra a Dios. Un creyente aprenderá a perdonar porque entiende cuánto Dios le ha perdonado a él, cuánto le ha perdonado a ella. El amor de Dios a Dios produce dominio propio, mansedumbre para controlar las palabras, las actitudes y las acciones. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las relaciones humanas dejan de estar guiadas por el egoísmo y comienzan a ser dirigidas por el amor divino. Amar al prójimo es el segundo principio más fuerte. Primero Dios y segundo el prójimo. Gloria al nombre del Señor. Amar al prójimo significa, escúcheme, practicar el perdón, ayudar al necesitado, respetar a los demás, buscar el bienestar en común, mostrar empatía y compasión con los demás, hablar con sabiduría y verdad. Las relaciones humanas sanas se construyen cuando aprendemos a tratar a otros con el mismo cuidado y dignidad que deseamos ser tratados. En la familia habrá mejor comunicación, comprensión y paciencia. En la iglesia habrá unidad, compañerismo y servicio mutuo. En la sociedad, porque es que usted solamente no es cristiano, hermano, usted es sociedad. Allá afuera usted es sociedad. Aquí todos nos unimos a adorar y a glorificar y a escuchar la palabra y todos pensamos y nos enfocamos en una misma cosa. Pero allá afuera hay gente inconversa con la que usted se relaciona la mayoría de tiempo. Aunque se escuche feo, pero nos relacionamos más con personas que no son temerosas de Dios que con los de la iglesia. Aquí nos vemos cada 8 días, o nos vemos el miércoles, o nos vemos los sábados. Pero usted con los compañeros, compañeras de su trabajo, los que van allá, se relaciona todos los días. Y usted no puede ser conocido, digámoslo así, en su trabajo. Yo allá no voy a ir. Nunca voy a ir por allá y yo no me voy a dar cuenta cómo es su comportamiento con sus compañeros, cómo es su temperamento allá con ellos, en su casa, todo eso, hermano. Yo no me doy cuenta de nada. Dios sabe. Pero déjeme decirle que esto influye mucho en su salvación, en sus bendiciones, en su familia. Esto influye mucho. Usted debe poner cuidado a eso. Entonces, en su trabajo o con las personas que usted socializa allá, usted no puede ser conocido por una persona que toca que agarrarlo con pincitas. Ese no me... Suavecito, porque esa señora, eso se encara, mejor dicho, Dios no le puede decir nada. Cuidado. Ni siquiera un inconverso a veces es así, hermano, para que un hermano o hermana de la iglesia sea así. Y es que usted, vea, el Señor nos mandó a amar al prójimo independientemente, escúcheme esto, de la fe que tenga, de la cultura que tenga, ¿sí? De lo fea o buena persona que sea, independientemente Dios nos mandó a amarnos. Si es católico, pues hay que amar al católico. No que ese es el prójimo. Que no piense lo mismo, que usted ni tenga la misma fe, eso es muy aparte. Amén. Que porque es borracho, borracha, que porque no, o mejor dicho, y los tratamos y lo miramos mal y los miramos feo. No, usted tiene que ser lo que es, hermano, un hijo de Dios con todas las personas, con los de la iglesia, con los de la casa y con los del trabajo, para que no terminen diciendo por ahí, ¿y eso que es evangélico? Y eso que va a la iglesia, imagínese si no fuera. Pero resulta que a veces es triste la situación, pero a veces tienen más respeto, más prudencia, más valores y principios las personas que son inconversas inclusive. Todavía Dios necesita trabajar mucho a veces en los hermanos de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos va a ayudar, hermanos. El Señor nos va a ayudar, pero esto es importante. Entonces hay un equilibrio entre la relación con Dios y las relaciones con los demás. La iglesia debe ser reconocida por el amor entre sus miembros. Es paciente, sacrificial, misericordioso,
perdona, restaura, busca el bienestar, busca la reconciliación. Las relaciones humanas cristianas son importantes porque reflejan a Cristo o reflejan a Dios. Fortalecen la unidad de la iglesia y permite que el evangelio sea visible por medio del amor, el servicio, el testimonio de los creyentes, hermano. Y el Señor es nuestro modelo a seguir. Mire, había una iglesia que se llama la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era una iglesia espiritualmente poderosa, hermano. Poderosa. Al punto que dice 1 Corintios 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones. Todos los dones los tenían. Esa gente levantaba paralíticos, levantaba muertos, sanaba enfermos, hablaban en lengua, las interpretaban, sí, hacían toda una cantidad de milagros, tenían discernimiento, tenían ciencia, tenían sabiduría, tenían una cantidad de cualidades espirituales hermosas, tenían profecía, lengua, conocimiento, milagros, manifestaciones espirituales. Sin embargo, también habían divisiones, pleitos y contiendas, orgullo espiritual. ¿Usted sabe cuál es el orgullo espiritual? El orgullo espiritual es peligroso porque se da dentro de la iglesia, no se da afuera, se da dentro de la iglesia. Se da dentro del servidor que no aprende a manejar el piso. Es decir, que cuando se le da un poquito de cargo o lo suben un poquito, pierde el piso. Se le sube el humo a la cabeza, se le sube el cargo a la cabeza. Amén. Sí. Y entonces, como yo soy el líder, entonces vaya, haga. Y ya dije. Sí, y empieza a sentirse grandecito o grandecita. Hermano, eso no es nada. Déjeme decirle que eso no es nada. Cantar un coro aquí, agarrar un micrófono aquí, eso son cosas inclusive secundarias. Hay cosas más importantes que eso, y es mi relación con Dios y con los demás. Porque usted puede agarrar un micrófono y puede estar odiando, no puede haber perdonado, puede haber amargura en su corazón. Pues una persona delicada no le puede decir nada, porque ya deja de hablar una semana, 2 semanas a la familia o a la pareja, o duermen aparte. No, pero eso no se da en esta iglesia, eso es por allá en África del Sur. ¿Sí? Y eso era la iglesia de Corinto. Mire, tenían desórdenes en las reuniones. Es complicado el asunto. Falta de consideración a los demás. Demandas entre hermanos. Todo eso, eso era un descontrol. Tenían pleitos entre hermanos y dice que los llevaban a los tribunales. O sea, usted me hizo algo a mí, yo le meto una demanda. Y lo pongo a buscar abogado, lo pongo a buscar abogada. Y nos vamos entonces, y es que no, es que aquí nos hacemos es respetar. Imagínese usted, pero que según levantaban muertos, que hacían sanidades, pero mire su condición realmente espiritual como era, porque es que ser espiritual no significa orar, ayunar y tener dones o servir. Eso no es solo ser espiritual. Ser espiritual es tener amor los unos con los otros. Es vivir bien los unos con los otros. En otras palabras, la iglesia de Corinto era una iglesia muy dotada, pero poco madura. Por eso Pablo, él no desprecia los dones, al contrario, los enseña y los valora, pero le muestra algo superior. Mire, después de explicar los dones del capítulo 12, hace una pausa. Los dones del Espíritu habla 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, pero el capítulo 13, que está a la mitad, hace un paréntesis para hablar de otra cosa. ¿Cuántos dones hay? Yo ya lo he compartido, pero ¿quién recuerda? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones son? ¿Quién dijo 9? Para darle un dulce de 5 pesos. Y están divididos en categorías. Se le ha hecho una división. Están los dones de poder, los dones de expresión
y están los dones de sabiduría. Se han categorizado así. Entonces, entre los dones de poder, ¿cuáles son? Deme uno. Sanidades es uno de los dones de poder. Otro, el de hacer milagros, ese es otro. Y uno, el don de fe. Es diferente a la fe que tiene cada uno. Es una persona que tiene la capacidad de creerle a Dios más allá de lo que otro es capaz de creerle. Ojalá ese don esté aquí en muchos. ¿Amén? Que lo necesitamos. Y esos están en la iglesia, están ahí repartidos. Se dividen de 3 en 3. Entonces esos son los dones de poder: los de sanidad, de hacer milagros, y el don de fe, esos 3. Y regularmente cuando Dios le da a una persona uno de esos, regularmente el sesgo tiende a darle los demás. Porque a veces los dones para operar tienen que necesitar 2 dones. Un ejemplo, para una sanidad se necesita un don de sanidad, claro, pero también se necesita el don de fe y tienen que intervenir los dos. Entonces casi van por ahí, por esa manera. Entonces levantar un muerto, es que tiene un don, un poder sobrenatural de Dios para hacer milagros sobrenaturales, para sanar un paralítico, para sanar un ciego. ¿Ah? Y Pablo dijo: procurad los dones mejores. Vaya poniéndole cuidado cuál quiere usted. ¿Cuál le gustaría? Hay otro, los de sabiduría, de ciencia, de conocimiento. Entre esos está entonces el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Ya lo he explicado. El discernimiento de espíritu, que Dios le da a la persona la habilidad de saber cuando hay una presencia de Dios impresionante, inclusive de ver ángeles, de sentirlos, de escucharlos. Bonito, ¿cierto? Pero también es muy sensible y fácil se da cuenta cuando hay un demonio, cuando hay algo en alguna parte o en una persona. Es discernimiento de espíritu. Otro, discierne cuando está pasando algo en una persona. O sea, discierne los 3 espíritus: el de Dios, el de las fuerzas oscuras y el de una persona. Saber lo que está pasando en su corazón, la necesidad que tiene o alguna situación, y Dios se lo revela, se lo descubre. Imagínese usted. Y los dones de expresión se le llama al don de lenguas. Una cosa son las lenguas que habla uno lleno del Espíritu Santo, pero hay creyentes que Dios le da unas lenguas especiales, y ese es el don de lengua. Y ese don de lenguas es cuando Dios quiere darle un mensaje a la iglesia o un mensaje a una persona en particular, y está hablando y le está dando un mensaje. Es un don de expresión porque tiene que ver con el habla, o sea, con la expresión. Está hablando unas lenguas y está dando un mensaje. ¿Cuántos recuerdan aquí alguna vez que se ha manifestado ese don? Amén. Sí, algunos Dios les ha dicho así algunas cosas especiales, ¿no? Entonces ese es don de expresión. Y el interpretar las lenguas, ese es otro don. Entonces casi siempre debe procurar la persona que tiene ese don pedirle a Dios que tenga también el de interpretarlas, ¿sí? Y hay otro que es el de profecía, que no es otra cosa que dar el mensaje de la lengua que se está diciendo. Es decir, darle el mensaje a la persona de lo que dijeron las lenguas. Eso es la profecía. Amén. Entonces están esas 3 ramas. Imagínense, si Pablo dice que procuremos los dones mejores, ¿cuáles serían entonces de esos los dones mejores? Todos, no, pero algunos, coja uno, los dones mejores. ¿Eso significa que hay unos mejores que otros? Sí, parece que la expresión dice así. Parece que eso dice 1 Corintios 12, hermano. En el penúltimo texto, nos dice: procurad pues los dones mejores. Eso está hablando que hay unos dones mejores que los otros. Eso es lo que está diciendo ahí. Mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, para usted, ¿cuáles serían los dones mejores? Los dones de poder, el de hacer milagros, las sanidades y el de fe. ¿Listo? ¿Quién dice otra cosa? Estamos en una escuela dominical. A ver, no le dé miedo. Según para usted, ¿cuál sería un buen don que le gustaría? El de la fe. Amén. Está ahí también en los dones de milagros. ¿Quién más? Hermano Cristian, ¿usted qué le gustaría? El don de ciencia. Ese lo tenía Daniel. Daniel tenía ese don. Inteligente en toda ciencia y sabiduría. Una cosa impresionante. Pedro también lo tenía.
Cuando Pedro se dio cuenta de Ananías y Zafira que habían vendido una heredad en un precio y ellos llevaron fue otro, Pedro sabía, ahí está el don de sabiduría y de ciencia, ¿sí? De cosas misteriosas que Dios le revela a la persona. Una persona puede tener varios dones, ¿no? Hermano Gerardo, ¿cuál don? Discernimiento de espíritus. Hermana Rosalina, discernimiento. Hermano Cristian, el de fe. Hermano Luis, el de milagros. Oh, hermana Otilia, la ciencia, la sabiduría. Oiga, y todo eso Dios lo puede dar, y algunos lo tienen. Hay que ponerlo a trabajar. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice procurar los dones mejores. Pero le digo una cosa, ninguno de estos es los mejores. Ninguno de estos es. Sigamos leyendo. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pásese al capítulo 13. Entonces le digo que el capítulo 12 habla de los dones y el capítulo 14 también habla de las lenguas. Mire, pero si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, usted puede parar un muerto, pero si no tiene amor, eso no significa nada. Nada. ¿Ah? No dice las lenguas, fíjese. No dice que las lenguas son malas, dice que sin amor pierden su valor. Y luego dice, y si tuviera profecía, y si entendiese todos los misterios, si tuviera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que fuera capaz de trasladar los montes y no tengo amor, vean, no dice que es menos, dice que usted no es nada. Ahí está la respuesta al texto que enseña Mateo, que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor les va a decir: yo ni lo conozco a usted. Es decir, que el amor vale más que los sacrificios. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, no me sirve de nada. Dios mira es el corazón. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque el amor es la esencia misma de Dios. La Biblia nos dice, Dios, no que Dios tenga amor. Primera de Juan 4:8. No dice que Dios tiene amor, dice la Biblia, Dios es amor. Su esencia de Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Si alguien no tiene amor, dice, no ha conocido a Dios. Escuche, los dones muestran el poder de Dios. El amor muestra la esencia de Dios. Los dones revelan lo que Dios hace, pero el amor revela lo que Dios es en su esencia. Los dones son herramientas, el amor es, pero el amor esa es la meta de todo. Los dones fueron dados para servir, no son un fin en sí mismo. Un maestro enseña para amar, por amor. Uno enseña por amor. El que predica, predica por amor. Un pastor pastorea por amor. Un profeta exhorta por amor. Un evangelista predica por amor. Sin amor, el ministerio se convierte en una actividad religiosa. El amor se convierte en una expresión del corazón del Señor. Corintios 13:8. El amor nunca, porque es que Dios es eterno y Él es amor. Él nunca deja de ser. Pero ¿sabe qué sí dejará de ser? Los dones. Un día dejarán de funcionar. Nosotros ahorita los usamos mientras viene la venida del Señor. Trabajamos, servimos y se necesitan ahora. Son temporales hasta que Cristo venga. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Un día dejaremos de hablar en lenguas.
Un día dejaremos de sanar a los enfermos. Un día dejaremos inclusive de predicar. Pero el amor seguirá trascendiendo a la eternidad. Son temporales los dones. Los necesitamos mientras estamos en la tierra, pero cuando estemos en la presencia del Señor ya no necesitaremos ni profecía, ni conocimiento, ya no necesitamos ciertos dones de servicio, pero el amor seguirá existiendo eternamente. Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. No dijo si tiene muchos dones, no dijo que nos iban a conocer, no, que son la iglesia del Señor porque tienen muchos dones, o si hacen muchos milagros. Dijo si tienen amor, porque los dones pueden ser una manifestación del Espíritu, pero el amor es evidencia de la transformación de Dios en nosotros. Los dones hablan de lo que Dios nos dio. El amor habla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y al final, cuando todo pase, escucha, hermano, cuando los púlpitos sean silenciados, ya no va a haber predicación. Cuando las profecías terminen y las lenguas cesen, seguirá existiendo una sola cosa que jamás dejará de ser. Ya se lo dije: el amor. El amor. Con esto termino. Hay una iglesia en Apocalipsis, se llama la iglesia de Éfeso. Admirable. Era una iglesia, ahí está, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y sigue diciendo: trabajan arduamente, perseveran, no toleran a los malos, probaron a los falsos apóstoles, defendían la sana doctrina, habían sufrido por Cristo sin desmayar. Era una iglesia impresionante. Si hoy la viéramos, probablemente diríamos: esta iglesia es muy sana. Pero entonces llega una frase estremecedora. Apocalipsis 2:4, ahí está: pero tengo contra ti. ¿Cómo dice el texto? Tengo contra ti ¿qué? Que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? No dice que perdieron la doctrina, conservaban la doctrina. Bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, como lo hizo la iglesia primitiva. Tenemos dones. Pudiéramos decir de Efesios que no le faltaba nada. No dice que le faltaban servicio, de que eran flojos, de que no daban, no, que eran trabajadores. No dice que tampoco dejaron de congregarse, de aportar, tampoco. ¿Sabe qué dice? Que dejaron el amor, que dejaron el primer amor. El amor por Cristo, el amor por la presencia de Dios, el amor por los hermanos, el amor por las almas. Seguían haciendo las cosas correctas, pero su corazón ya no era el mismo. Seguían trabajando para Dios, pero ya no disfrutaban a Dios. El peligro de sustituir el amor a Dios, inclusive por nuestras actividades, hermano. Por las actividades. No solo en la iglesia, pero si habláramos de la iglesia, una persona puede predicar, puede enseñar, puede servir, puede evangelizar, puede dirigir ministerios y poco a poco dejar el amor, como el amor que tenía antes hacia las cosas de Dios. Puede mantenerse ocupado para servir a los miembros o aún hasta su familia, su trabajo, y por el amor hacia Dios se ha perdido, se pierde la pasión. Recuerdo algo que me decían unos hermanos, y si esto le cae como un balde de agua fría, y uno a veces lo siente. Estábamos hablando del discernimiento de espíritu. Uno a veces lo siente. Hermano, a veces la gloria de Dios aquí se está casi rompiendo el techo, y hay gente que sí, tal hermano, y casi Dios actuando.
Y el del pie está más frío que una paleta, hermano. Es alguien aquí derrumbado. Hasta se sentía ese altar que apenas se hacía así. Pero nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta entregar. ¿Dónde está el amor? ¿Qué pasaba cuando usted llegaba aquí y llegó los primeros días a la iglesia? Venía los jueves, venía los sábados, venía los domingos, asistía allá. No, ahorita casi toca meterle abogado para que venga un domingo a la iglesia. Casi toca meterle licenciado para que vengan a la iglesia, hermano. ¿Ah? Los invitaba uno a servir a Dios. Sí, pastor, antes sin decirle nada. Sí, pastor, eso sí. Y ahora que está sirviendo a Dios. ¿Aló? Y ahora que consiguió lo que quería del servir a Dios, de entregarse a Dios. Usted que quería en un tiempo recibir, serse bautizar, recibir el Espíritu Santo para... No, es que quiero servir a Dios. Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué otra cosita necesita para servir a Dios? Para amar a Dios. No, sí, si me toca ir al Nevado, yo voy hasta allá al Nevado. No, pues no viene a Toto, va a ir al Nevado. Yo quiero ir de misionero Cabo de la Vela. No digo nombres. Bueno, toca ir a hacer un evangelismo el domingo. Heme aquí, Señor, envíalo a él. Cambiaron ya el texto. Porque Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. No, hoy en día ya no. Señor, ella. Aquí el líder de evangelismo, hasta donde yo sé, es el hermano Carlos Alberto Barrientos. Que predique él, que evangelice él. Eso es responsabilidad del pastor. Yo voy al culto para cada que pueda. ¿Será que usted no necesita salvarse? ¿Será que usted no necesita escuchar la palabra de Dios? Que Dios lo limpie. ¿Será que es que usted ya casi le salen alas y mejor dicho no falta y no que suene la trompeta, que usted ya está casi levitando para irse? ¿Será que aquí el único que necesita de Dios soy yo? Creo que unos hermanos me decían, pastor, veníamos desde la colonia caminando, íbamos a la iglesia. ¿Dónde? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Ah? ¿Dónde está ese amor hacia el Señor? Hermano, despréndase un poco de la pereza espiritual. De la pereza, porque a veces es pereza. Despréndase tanto de ese amor al trabajo que no los deja, hermano. Mire cómo hemos invertido las cosas. Mire donde hemos ido dejando poco a poco a Dios. Mire dónde lo hemos dejado poco a poco a Dios. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, cuando el Señor regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará amor en la tierra? ¿Amor hacia Él? ¿Amor hacia los demás? Y lo he hecho aquí como de manera, no sé, humorosa. Cantamos, vestido de blanco quiero estar. Todos queremos estar allá. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Pues vaya perdonando. Vayamos mirando nuestra conducta. Todo el Antiguo Testamento prácticamente se resume en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. ¿Oíste que fue dicho? Cualquiera que mata a su hermano es homicida. Mas yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y en la Biblia encontramos una cantidad de personas que... Saúl, el gran rey, odioso como él solo, rencorista, perseguidor.
Ahí falleció, no solamente él, con sus hijos también. O porque ahí también quedó Caín. No fue por lo mismo, por sus rencores y por sus odios a sus hermanos. ¿Ah? El que mató el hijo de David, Absalón, el general Joab, ¡pum!, lo mató. Misericordia por ningún lado. Por ningún lado. Toda esa gente se perdió. La Biblia dice que el que no perdona a su hermano, tampoco Dios lo perdonará a él. Por eso le digo que esto tiene que ver directamente con la salvación. Si una persona, yo puedo decir, estoy casi seguro porque la Biblia dice eso. Si ahorita sonara la trompeta y hay un hermano en divisiones, en contiendas, lo más probable en un gran porcentaje es que esa gente se quede. Sí, porque a veces andamos poniéndole cuidado solo que no voy a tomar, no, yo no fumo, no, yo no miento, pero odioso como él solo, odioso como ella sola. Y a veces las bendiciones están ahí frustradas, apagadas, no parece nada, en apuros. ¿Por qué? Revisa esta partecita de su vida, quizás ahí está la solución.